Saludo a toda la comunidad sanmarquina y público en general que nos acompaña. La pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque los sistemas sanitarios de todo el mundo y, por supuesto, también a la economía. Nuestro país no es ajeno a este impacto. Ahora se ha emprendido el Plan Reactiva Perú. Sin embargo, ¿qué medidas deben tomar los gobiernos locales para superar esta crisis? ¿Qué retos van a enfrentar a mediano y largo plazo? Para analizar esta situación, nos encontramos con Jorge Manco Saconetti, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la misma. Bienvenido, profesor. Coméntenos, frente al Plan Reactiva Perú que ha presentado el gobierno central, ¿qué opinión puede brindarnos? Bien, ante todo, Raquel, gracias. Mira, el Plan Reactiva Perú tiene que verse en el contexto de esta crisis mundial que golpea severamente al conjunto de los países, tal vez con menor gravedad a los países asiáticos que han sabido manejar mejor esta crisis del coronavirus. En el caso del Perú y América Latina, tenemos un triste privilegio, ¿no? Somos el país que tiene, según el presidente del Banco Central de Reserva, somos el cuarto país en el mundo, después de Botswana, Taiwán y Corea del Sur, en tener la mejor fortaleza financiera en cuanto a la deuda pública, la deuda total, las reservas frente al PBI. Tenemos 37% son reservas, tenemos el mejor financiamiento. Es decir, tenemos un crecimiento del 2001 al 2018 promedio anual de 4.1%, más que los países vecinos, pero tenemos un sistema de salud colapsado, quebrado, y tenemos a millones de peruanos pasando hambre, ¿no? O sea, que somos el cuarto país en fortaleza financiera, ¿no? Sobre todo en reservas, pero la economía está mal, está pésima, ¿no? Y se agrava con el efecto de la crisis del coronavirus. Entonces, ahora el menú de los economistas es estimar cuánto va a caer la producción del país este año y el siguiente, porque tenemos mínimo para 2, 3 años. Entonces, en ese contexto, el Plan Reactiva Perú es un plan ambicioso. Se plantea prestar 60.000 millones de soles. Es un salvataje financiero, un rescate financiero, más que a las empresas, a los bancos, para no romper la cadena de pagos. Si nosotros partimos que la economía peruana tiene dos características fundamentales. Primero, la informalidad. El 70%, 72% de cada 100 peruanos es informal. Y luego el otro factor, la otra característica es el alto grado de concentración de la industria. Es decir, los bancos y la industria juegan a pared. Cada grupo de poder tiene su banco a la cabeza, 200, 300 empresas que giran alrededor, ¿no? Entonces, acá se trata, en teoría, de prestar a 340.000 empresas del país. Pero de los primeros 30.000 millones de soles, porque estos 60.000 millones de soles se van a dar en dos armadas, de los 30.000 millones ya se ha dispuesto a la primera semana de mayo aproximadamente el 91%. Bueno, de ese 91% hasta ahora, ni el 1% ha sido destinado, adjudicado a las pequeñas empresas, a las microempresas, ¿no? Que son aquellas que verdaderamente generan empleo, el mayor empleo, ¿no? Entonces, el grueso, el grueso está destinado a las medianas y a las grandes empresas, muchas de las cuales pues están conectadas a los bancos. Entonces, yo me temo que este rescate financiero, que es un auxilio que da el Estado para las empresas a tasas preferenciales, promedio de 1.09, máximo 3%, es el interés, ¿no? O sea, promocional, de salvataje, pagadero en 3 años con ampliatorios a un año adicional, o sea, 4 años. Intermedian los bancos compiten, ¿no? Por estos montos que da el BCR,
y intermedia y supervisa el COFIDE, ¿no? Para que se cumplan los plazos y todo. No está mal. Yo creo que el rescate financiero, todos los países lo hacen, pero creo que las condiciones debieran haber sido otro tipo de condiciones agregadas. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a prestar al Grupo Rodríguez Pastor, ¿no? Casa Andina, hotelería, 10 millones de soles, porque te dan hasta un tope de 10 millones de soles, respaldado por el gobierno, por el Estado, hasta un 85%. O sea que el riesgo es la diferencia, 15%. Si se trata de montos menores a los 300.000 soles, el Estado garantiza el 95 hasta el 98%. O sea, no hay riesgo. Si tú no pagas, el banco no pierde, ¿no? Entonces, paga el Estado. Si la empresa no devuelve, paga el Estado. Entonces, de ese punto de vista no está mal. El problema está que si el objetivo es fomentar el empleo, tu horizonte es 1.7, 1.8 de trabajadores. ¿Y qué pasa con el resto de los 18 millones de trabajadores? ¿No? ¿Qué pasa con los trabajadores informales, que son más de 12 millones, 13 millones? ¿No? ¿Qué pasa con los trabajadores del agro? Hoy más que nunca tenemos que pensar en un desarrollo hacia adentro, ver las provincias. En esa medida, el rescate financiero debió tener, por ejemplo, oye, yo no puedo prestar a empresas que han aplicado suspensión perfecta a los trabajadores, es decir, no les pagan 3 meses, ¿no? Hasta junio. Yo no puedo dar esta garantía, esta reactiva Perú, estos préstamos a empresas comprometidas con la corrupción, por ejemplo, ¿no? O que tienen demandas con el Estado, juicios con el Estado. ¿Cómo les voy a salvar? Entonces, creo que este es un momento histórico para poder replantear qué tipo de modelo económico queremos, porque lo que está demostrado es que el modelo económico liberal que se ha impuesto hace 30 años está haciendo agua. Vemos los servicios de salud, vemos la calidad de educación. Hoy día más que nunca tenemos que apostar por los medios informáticos virtuales. Estamos en capacidad, tenemos la línea ancha digital suficiente para poder comunicarnos con las provincias de manera rápida y eficiente. Creo que no. Entonces, tenemos que replantear el rol del Estado, porque un rol del Estado subsidiador, un rol del Estado bombero, ahora sí se olvidaron del Estado mercantilista, ahora sí se olvidaron del Estado, papá Estado, ¿no? Ahora es papá Estado que subsidia, y creo que el Estado debía poner condiciones muy especiales, sobre todo para fomentar la economía regional, la agricultura sobre todo, porque hoy más que nunca dependemos de la agricultura. Ajá, usted ha mencionado mucho la agricultura. ¿Diría que este sería uno de los sectores que más pueden contribuir en la reactivación de la economía? Efectivamente, no nos olvidemos que China, a pesar de todo, la China popular es la economía que para este año, a pesar que todo el mundo se cae, pronostica que va a crecer 1 o 2%, y es nuestro principal mercado. Es nuestro principal mercado, ¿no? Prácticamente el 30%, el 32% de las exportaciones del Perú se van a la China. Si bien es cierto, la mayoría son minerales, todo cobre, zinc, hierro, ¿no? Harina de pescado, un buen porcentaje, más de 1.000 millones, 1.500 millones de dólares, son productos agrícolas. Y China es un mercado, bueno, súper enorme, ¿no? O sea, son 1.440 millones de chinos. Entonces, y prácticamente ellos han controlado la crisis, la infección del coronavirus, y es un mercado potencial que nosotros tenemos en agricultura para crecer mucho más de lo que hemos crecido, apostar por la agroindustria. Pero ello supone pues que en la actividad agroindustrial se deben tomar las medidas sanitarias, ¿no? Y en esto el Estado tiene que comprometerse con las empresas para que las propias empresas, estoy hablando de las mineras, de las empresas agroindustriales, de las empresas pesqueras, realmente tengan códigos de comportamiento con sus trabajadores, ¿no? Para poder realmente volver a la actividad productiva, pero en condiciones
sanitarias. Hay ciertas regiones como Cajamarca, Cusco, Madre de Dios y Puno que ya tienen un plan para reanudar sus actividades económicas en los próximos meses, incluso el próximo año. ¿Cuál es la importancia de la iniciativa regional en todo este proceso? Realmente ahora tenemos que mirar en esta crisis a las regiones, sobre todo andinas, con mayor cautela, con mayor preocupación, porque el futuro del país, por eso te decía, esta es la oportunidad para cambiar el modelo económico, apostando por una verdadera regionalización, donde, por ejemplo, yo no puedo trasladar a Cajamarca este, potencialidades, recursos, si es que tampoco los gobiernos locales y regionales se modernizan, es decir, haya una mayor institucionalidad. ¿Qué ha pasado? Los últimos años, del 2003 al 2014, las regiones han tenido enormes recursos producto de la explotación de la minería, del petróleo, del gas. Cusco ha recibido enormes montos por el canon gasífero, por ejemplo, por el canon minero. Cajamarca lo mismo. Ancas ni qué decir. Es decir, Ancas ha recibido en, del 2004 al 2018 un promedio de 900 a 1000 millones de soles por concepto de canon año por año. Y sin embargo, mira cómo está Chimbote, cómo está la región, ¿no? Prácticamente no se ha hecho uso. O sea, acá tenemos que hacer también una lucha a muerte contra la corrupción. Entonces, la corrupción que hay en Lima, no solamente en los negocios con el Estado, con las empresas, el caso Odebrecht, ¿no? La construcción y todo lo demás, también se reproduce en chiquito en las provincias. Entonces, si queremos realmente desarrollar el potencial agrícola, tiene que haber una vinculación. Es importante tu programa porque es la universidad donde está el pensamiento, la investigación, que tiene que estar articulada al desarrollo regional. Sí, muy interesante lo que usted nos comenta, sobre todo sobre la sinergia, ¿no? Y el compromiso de la colaboración tanto del gobierno central como regional y el gobierno local. Quisiéramos justo que nos explique un poquito de qué manera ha podido ver usted que se ha visto afectados los gobiernos locales y ahora qué rol tienen que cumplir ellos en este proceso de la reactivación económica. Yo diría que es fundamental, ¿no? En este caso, creo que debe haber una prioridad de los proyectos, porque en verdad cuando uno estudia las transferencias del canon, del 100% del canon, 30% se malgasta. Se malgasta en mercantilismo, se malgasta en campañas proselitistas, se malgasta en consultorías indebidas, en pagar los favores a los partidarios, 30%. Mis investigaciones dicen ese es. Entonces, tiene que haber una mayor cercanía de los gobiernos locales y regionales con el desarrollo local, agroindustrial, minero, ¿no? Porque en la práctica el Cusco que vive del turismo, ¿quién va a venir a Machu Picchu? ¿Quién va a venir a hacer turismo? ¿Quién va a venir a Chiclayo con los infectados que tenemos a ver al señor Zipán? Entonces, tenemos que cambiar de chip y ver, ¿no? Y ver con otros ojos. Hoy más que nunca tenemos que apostar al interior del país, ¿no? Ya no más turismo en los próximos 3 4 años, gastronomía, hotelería, ¿no? Entonces tenemos que reconvertirnos y por eso es importante apostar por la agroindustria, por la agricultura tradicional, que es la que nos da el alimento. Ahora, yendo un poco al sector informal que representa a la mayoría de la PEA, ¿usted cree que debería tomarse alguna medida hacia ese sector para que no se conviertan en un foco de alto contagio de COVID-19? Bueno, esa es una buena pregunta. Y aquí van a tener que cumplir su rol los alcaldes, las autoridades locales, municipales, porque no podemos volver a los micros asesinos, no podemos volver a tener ahí contagio masivo del transporte público. Ya no podemos ver pues a los vendedores en las calles, pero ¿qué hace la gente? Entonces la única salida es el auxilio económico financiero del Estado, no tienen otra, ¿no? Apostar por la pequeña industria, pero tú estás viendo,
se ha establecido a través de COFIDE un programa de fortalecimiento empresarial a la pyme, a las MIPES. ¿Cuánto es? 300 millones de soles. ¿Cuánto le das a los bancos? 60.000 millones de soles. No hay punto de comparación, pues. Entonces, creo que tenemos que cambiar la forma de pensar. Entonces, si queremos apostar por los pequeños empresarios, por los microempresarios, que no tienen los recursos, ¿qué te pide para acceder al Fondo Reactiva Perú? Te pide que seas un buen deudor de los bancos, que hayas pagado planillas de salud 3 meses mínimo, ¿no? Y que no tengas deudas. ¿Ya? Todo está bien, es correcto, pero es para las empresas formales. ¿Y qué pasa con los millones de empresas, microempresas? Básicamente restaurantes, transportes. Entonces tenemos que pensar allí qué hacer, porque son focos potenciales infecciosos, sobre todo en el norte, y cómo repensar ahí, donde lo número uno debe ser las medidas sanitarias. Sí, bueno, sin duda todavía quedan muchas interrogantes, ¿no? Y asuntos a mejorar, pero justamente como se están buscando las medidas de protección sanitaria, ¿usted considera que este momento también es una buena oportunidad para que el desarrollo económico se vincule con el desarrollo sostenible? Por supuesto, hoy más que nunca. Te digo, hoy las materias primas, ¿no? Como el precio del petróleo, ya son del pasado. Prácticamente el sector petrolero no se va a recuperar este año ni el siguiente, al menos que el Estado auxilie a las empresas como debiera ser, ¿no? O sea, con medidas, por ejemplo, postergando el pago de regalías, fomentando la inversión. O sea, si yo quiero fomentar la inversión, ¿por qué ahora ninguna empresa petrolera va a invertir cuando los precios están bajos? O sea, el Estado tiene que poner muletas. Pero en el caso de la minería, que es el sector más importante de la economía peruana, ojo, prácticamente es el 60% de las divisas, ¿no? Lo produce la actividad minera, y la actividad minera es básicamente regional. Pero aquí tenemos un problema. Nosotros producimos 6 millones anuales de onzas de oro, ¿no? Promedio, que ahora ha subido $300 la onza, ¿no? De 1.400 a 1.700, y va a llegar a fin de año a $2.000. Entonces, mucha gente, pero no, de los 6 millones de onzas de oro, 2 millones son producidas por la minería informal, por la minería que contamina, por la minería que utiliza mercurio, con la minería que deprecia la naturaleza. Entonces, hoy por hoy tenemos que tener un mayor control, sobre todo los gobiernos locales, regionales. Bien, muchísimas gracias, profesor, una vez más. A todos los que nos acompañan, recordarles que visiten la página web y las redes sociales de la universidad, donde continuaremos difundiendo información sobre este y muchos más temas. La educación no debe parar. Yo me quedo en casa.